Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. ¿Todos a bordo? Atención pasajeros, siguiente estación, La Inspiración. Siéntate, relájate y disfruta del viaje. Cruce de vías. Un encuentro de experiencias. Razón, saque usted su conclusión. Su razón y mi razón. Pizca cultural. ¿Sabías que, según datos de cadenavivo.com, en 2003 Mel Gibson no encontró ningún estudio que financiara su película La Pasión de Cristo, por lo que tuvo que tomar una importante y arriesgada decisión? Fue así como, en lugar de renunciar al proyecto, lo financió con dinero de su propio bolsillo. Gastó nada más y nada menos que 45 millones y ganó más de 475 millones, que por cierto fueron todos suyos, pues no tuvo que dividir ganancias. Además, la película obtuvo 3 nominaciones a los premios Oscar. La producción cinematográfica de Mel Gibson, que ganó el People's Choice Award por Mejor Película Dramática a comienzos del año, fue nominada en las categorías de maquillaje, banda sonora y fotografía. Y presta atención, pues a continuación te compartiremos algunos otros datos que probablemente desconocías y seguro te sorprenderán sobre este ahora clásico del cine. Jim Caviezel, el protagonista de La Pasión de Cristo, tuvo que aprender arameo y latín para su papel. Él sufrió además algunos accidentes en el rodaje, pues le cayó un rayo. Además, se dislocó el hombro cuando la cruz que debía cargar cayó sobre él. El actor usó una prótesis nasal y pupilentes para parecerse a Jesús. De ateo a católico gracias a su papel. Se trata del actor de Judas Iscariote, Luca Lionello. Terminó convirtiéndose en católico al terminar las grabaciones, a pesar de su ateísmo. Fue prohibida en algunos lugares. Para 2006, La Pasión de Cristo se prohibió en Kuwait, Bahrein y Arabia Saudita. Misa religiosa diaria por las mañanas. Mel Gibson le pidió a un sacerdote canadiense que oficiara, a diario por la mañana, misas para la producción. Para entender el filme hay que conocer primero las motivaciones de su director, el australiano Mel Gibson. Para ello hay que indagar sobre su vida. Mel Gibson es un artista que en su juventud llevó una vida disoluta, marcada por la frivolidad, hasta que decidió dar un giro radical. Lleva casi un cuarto de siglo de matrimonio con su mujer Robin y ha procreado varios hijos e hijas, una de las cuales, Hannah, ingresó hace 3 años a un convento de clausura. Gibson es un católico amante de la tradición que concibe a la misa, que él escucha diariamente en su capilla familiar, por cierto, como la renovación incruenta del sacrificio de Jesús, de su pasión. No cree que la misa sea solamente un banquete festivo, sino también la rememoración de la expiación salvadora. Por eso a Mel Gibson le gusta más la misa en latín. Para él, lo que importa es celebrar el misterio, más que entender todas y cada una de las palabras. Por eso, Gibson no quería que la película tuviera subtítulos. A pesar de estar hablada en arameo y latín, las lenguas utilizadas en esa época y en esos lugares. El valor redentor de los actos y los gestos que tienen su punto culminante en la cruz no necesitan de expresiones que todo el mundo pueda entender en su literalidad. Así es que, ¿qué opinas? Sorprendente en nuestros tiempos que un famoso de Hollywood sea ejemplo de fe y además testimonio de cómo Dios no se deja ganar en generosidad, ¿cierto? Esta fue nuestra pizca cultural.
Pizca Cultural. ¿Y qué crees? Un personaje acaba de abordar historias impresionantes que nos incitan a hacer lo imposible. ¿Algún asiento disponible? El placer de conocer. Felices Pascuas de Resurrección para todos. Estamos de fiesta, estamos llenos de gozo, de alegría. Te damos la bienvenida, Marco, a tu programa Cruce de Vías en Valora Radio. Que bueno, mandamos un saludo a las cabezas de Valora, a Lupita, a Meche, a Lalo y a Ariel y Fabi, que nos están apoyando a control remoto para que, aunque la cabina está cerrada, estamos de vacaciones, nosotros no descansamos y desde casa tenemos también a un invitadazo de lujo para acompañarnos el día de hoy y hacer una reflexión sobre la resurrección, ¿no es así? Sí, súper contenta, Cristi, como cada semana, los martes a las 4 de la tarde son nuestra tarde favorita, porque podemos encontrarnos con todos ustedes y bueno, pues qué mejor que estar de fiesta, de blanco, engalanados con la resurrección de nuestro Señor. Y bueno, no por eso deja de ser pues pretexto y motivo para un tema por demás interesante y además pues de manteles largos con Marco Lome, que será quien nos esté haciendo el honor de enriquecer los contenidos de nuestro viaje del día de hoy. Un súper tema, la Pascua de tu matrimonio, de mi matrimonio, de nuestro matrimonio, porque sí, efectivamente, la resurrección de Jesús nos llama imperantemente a resucitar con Él. Y como resucitados, como esposos, bueno, por supuesto, tener una Pascua en nuestro matrimonio. Así es que, bueno, pues Cristi, de manteles largos, y por supuesto, siempre invitándolos a ustedes a que sean protagonistas en nuestro programa, porque pues es ahora sí que el mejor gracias a esta labor ardua que hacemos como apostolado todos los conductores, productores, invitados de cada programa de Valora Radio, ¿no, Cristi? Así es, pues bienvenido, Marco, un honor tenerte con nosotros, un maestrazo de maestros, además de un gran ser humano y pues con mucho conocimiento, mucha experiencia y una hermosísima familia con 4 chamacos, ¿no? Y tu esposa guapísima. Además, gracias. Una apretadísima agenda, Marco. Gracias por tu espacio por ahí, porque la verdad es que sabemos que es un esfuerzo. Gracias, Cristi y Jessy por la invitación. La verdad es que para mí es un honor poder compartir más en este tiempo de Pascua, de Resurrección, donde probablemente lo que más haga falta es mostrar matrimonios resucitados, ¿no? Les decía ahorita que aunque a veces el cuerpo permanezca en Viernes Santo, el espíritu es lo que tiene que seguir adelante. Además, by the way, o sea, de la invitación y que me siento muy honrado de todo esto, creo que quien más tenía que hablarnos sobre este matrimonio resucitado es Cristi, que recientemente acaba también de celebrar aniversario de matrimonio. Ella me gana en experiencia y en todo, así que creo que puede ser un buen programa que podemos compartir juntos. Gracias por la invitación. Sí, así es, ¿no? Demostrar todo lo que Dios puede hacer por tu matrimonio si le das chance de ser el protagonista, de ponerlo al centro para que sea Él quien dirija todas nuestras operaciones, nuestro actuar, nuestros sentimientos y nuestras emociones. Totalmente, que tome el volante de nuestra persona, de nuestro caminar y por supuesto de nuestro matrimonio y de nuestra familia. Para quienes no conocen a Marco, que la verdad yo lo dudo un poco, les quiero platicar que bueno, pues Marco es esposo y padre de 4 varones, es conferencista, terapeuta, consultor, coach y escritor. Y bueno, pues lo que más me encanta y que creo que puede enriquecer bastante nuestro programa del día de hoy es que cree fervorosamente y con convicción que la solución a los retos actuales de la sociedad, de este mundo que a veces parece estar un poco de cabeza, pues está en volver a lo esencial, volver a las bases, a los básicos dirían por ahí, y es justamente la familia, ¿cierto, Marco? Definitivamente, creo que no puede haber otra transformación de la sociedad. Yo diría que primero la persona, las personas que sean conscientes de quiénes son, como hijos de Dios, y lo ponemos desde una perspectiva también espiritual, que conformen matrimonios cristianos y que estén dispuestos a formar familias sanas y santas. Sanas y santas, que ahí ya hay mucha chamba, ¿no? En esas 2 palabras tenemos una vida de trabajo completo. Y bueno, pues qué mejor que poder contar con
no solo tu experiencia y tu conocimiento, sino pues por supuesto tu testimonio, ¿no? ¿Quién es Marco a nivel personal, entre amigos, antes de entrar en materia en la Pascua de mi matrimonio, Marco? ¿Quién soy yo? Pues yo creo que me gusta decirlo y quizás va a sonar como a cliché, pero yo me siento redimido por Cristo. La verdad que me llama, ustedes saben que me encanta, soy director del Instituto Juan Pablo II, desde luego, pero lo soy no tanto por trabajo, sino por misión y vocación. Creo que San Juan Pablo II me ha ayudado mucho a entender mi vida como un proyecto de plan de Dios, pero también me ha ayudado a entender mi vocación. Y precisamente Juan Pablo II decía que cuando hacía en uno de sus libros una crítica, bueno, más que una crítica, una reflexión sobre la fe en San Juan de la Cruz, decía que a veces la fe se vive por conocimiento, pero hace falta una fe por experiencia. Y es la gran diferencia de personas que pueden saber mucho, pero que han tocado poco la experiencia de un encuentro con Cristo. Y que solamente la experiencia enriquece el conocimiento, pero también es lo que invita a predicar, a dar testimonio, pero también a hablar acerca de esto. Creo yo que puedo decir que recientemente me refiero a que parte de mi vida probablemente vivía como un despistado, ¿no? Como aquel que va asombrado pero no sabe ni qué, pero, pero siendo tocado por Dios, creo que la perspectiva de vida cambia y cambia la persona, cambia tu visión acerca de tu vida, de tu matrimonio, de tu familia, en fin, yo creo que cada uno de nosotros hemos sido tocados de diferente manera y desde esta perspectiva así es como me gusta decirlo. He sido redimido por Dios, he sentido la experiencia de su amor y por eso, no porque sea el mejor, sino porque creo que no soy yo quien habla, sino es Dios a través de la experiencia que ha tocado en mi corazón, que es lo que quisiera compartir, ¿no? Que también es rica la experiencia de Jesse como la de Cristi, ¿no? Quizás Jesse en la luna de miel, Marco como amistad y Cristi pues ya nos sobrepasa, ¿no? Ya es toda una doctora en ese tema. Totalmente, es como este canto, ¿no? Que se llama Me ha seducido Señor, o sea, es imposible conocerte y no amarte, amarte y no seguirte, totalmente de acuerdo contigo, Marco, y me encanta porque al final justamente esto es lo que nos conecta, o sea, a todos los que estamos haciendo sinergia aquí en Guadalajara y en el mundo entero, nos conecta el mismo maestro, nos conecta el mismo ejemplo, y bueno, nos conecta el mismo amor al final, ¿no? Sí, definitivamente es un lenguaje común, ¿no, Cristi? Sí, yo eso te iba a decir, o sea, podemos describir o podemos tener mucho conocimiento, ¿no? O sea, si vemos tu currículum, doctorados, maestrías, estudios y demás, pero si no partimos de la vivencia, no tiene ningún sentido, ¿no? Yo tengo muchas ganas de ir a San Luis Potosí, al parque del inglés que dejó, y he visto un montón de fotos y así casi alucino o me imagino ahí, pero o sea, ya si estuviera yo en ese lugar, la experiencia que se comparte es distinta, ¿no? Lo mencionan también los que van en viajes a Tierra Santa, que no es lo mismo escuchar en la Biblia que fue a Galilea, que vino, que hizo, a cuando ya conoces los lugares. Y lo mismo pasa con Dios. Si no lo has experimentado, si no lo haces propio, o te haces de Él más bien, porque no lo haces a Él de ti, sino tú te haces de Él, pues las palabras podrán ser las mismas, pero la convicción y la fuerza que llevan es muy diferente, ¿no? Y el experimentar este momento litúrgico para mí es súper importante, ¿no? Porque muchos, o sea, la gran fiesta que hacen o el gran momento, ¿no? Con el miércoles de ceniza, va gente en el templo que en todo el año ni lo veo y el miércoles ahí están, ¿no? Toda la cuaresma, la penitencia, pero la fiesta de esta resurrección, ¿qué cambio debe implicar en nosotros? Se me hace que es padrísimo compartir contigo este tema, esta reflexión el día de hoy, de cómo como matrimonio debemos vivir esta Pascua, cómo hacerla, cómo pasar de la muerte a la vida, de las broncas a la reconciliación. ¿Cómo se puede hacer esto, Marco? Oye, es que has dado un punto muy clave, ¿no? Porque en el fondo creo que el tiempo, conforme ha pasado el matrimonio, te va enseñando muchas realidades que
que al inicio ni siquiera con una buena preparación lo puedes saber. No solamente el día a día es lo que te va ayudando a construir el matrimonio. Es como lo que yo digo acerca de la paternidad. ¿No? La paternidad la puedes pensar, pero en realidad realizarse como padres es un día a día. No es, o sea, yo a veces cuando tengo un problema con uno de mis hijos, mi esposa me dice, ¿y ahora qué hago? Le digo, pues no tengo ni idea, ¿por qué me preguntas? Y me dice, pues tú eres el familiólogo. Le digo, el que sea no significa que no sepa qué hacer, ¿no? Entonces, pero no soy el papá, ¿no? Soy familiólogo, pero aquí soy el papá. Exacto, es como muy, muy complicada la situación. Creo que en el fondo muchos matrimonios normales, perdón que diga esta palabra normal, pasamos por momentos difíciles, complicados. No necesita ser catastróficos, ni siquiera pensar en un tema de divorcio, mucho menos ni de ruptura, pero siempre pasamos por momentos, como llamaríamos, de crisis, que nos ayudan a purificarnos y que nos ayudan a entender o a rescatar el sentido verdadero del matrimonio. Desde mi perspectiva, incluso desde mi experiencia, por decirlo ser clínica, yo me he dado cuenta que los matrimonios, incluso que son más conscientes acerca del sacramento del matrimonio, es más fácil de rescatarlos que los que no. Y en este sentido creo que hoy hace falta recuperar en nuestra vida como la fe en el matrimonio, pero también la fe en la gracia del sacramento del matrimonio. Esos que dicen de, ay, nada más es un papelito, o sea, no tienes ni idea, ni idea del tesoro, el sacramento del matrimonio, porque en el fondo es lo que te ayuda a redimir cada día. Alguna vez, estudiando un tema de tanatología con Elizabeth Kopler, decía ella que cada día nosotros estamos muriendo para que al día siguiente volvamos a nacer, como que cada día tiene sus batallas, sus pérdidas, sus renuncias y para renacer. Creo yo que en el matrimonio sucede lo mismo. Cada día tenemos una oportunidad de morirnos, de renunciarnos para amar cada día mejor, ¿no? Y esa es, en el fondo, la revelación del misterio del matrimonio que sucede, ¿no? Que el matrimonio es redimido por Cristo también, por la vulnerabilidad propia de los cónyuges, ¿vale? Porque no somos seres perfectos. Además de que justamente algunos se han puesto a pensar que en qué momento Cristo instituyó el sacramento del matrimonio. Algunos se han puesto a pensar que es la bodas de Caná, pero no es cierto. O sea, realmente, si lo pensamos desde la perspectiva incluso de San Juan Pablo II, dice que la institución del sacramento del matrimonio se da en la cruz, cuando Jesucristo dice, todo está consumado, y que quiere decir que es la entrega de uno mismo a aquel que ama. Y entonces el matrimonio vuelve a ser como esta analogía del misterio pascual, en el que uno tiene que morirse a sí mismo, pero no en un vacío, sino en algo que se entrega para llenarse y entonces redimirse a través del amor, ¿no? Por eso este tema que ustedes han puesto me parece valioso, porque creo que es una reflexión inicial que nos va a ayudar a entender el matrimonio, no solamente desde una perspectiva espiritual, sino de saber que contamos con la gracia de Cristo, que nos ha dado la fuerza para rescatar nuestra vulnerabilidad. Por otro lado, es importante saber que los matrimonios pasan por problemas, a veces porque vienen de historias diferentes, a veces porque tienen puntos de vista diferentes, gustos diferentes. En fin, es la riqueza de la complementariedad del mismo matrimonio, y que surge un tema emocional, que surge un tema racional, y que a veces pareciera que esto del matrimonio no es un camino de felicidad, y a algunos les puede causar depresión, a otros les puede causar angustia, a otros desilusión o desesperanza, pero en el fondo probablemente es porque no han comprendido la dinámica propia del matrimonio. Y es que yo siempre he creído que el matrimonio tiene que ser un camino de felicidad. No creo que Cristo haya instituido algo como para fregarnos, ¿no? Claro. No es como cuando decía Peña Nieto, ¿ustedes creen que el presidente se levanta todos los días para ver a quién friega? Pues yo creo que mucho menos Dios, ¿no? No habrá creado el matrimonio como para ver cómo se destruyen las personas, sino para que libremente las personas entiendan que hay un modo de entregarse, que es el matrimonio, y que esta entrega tiene sus dificultades normales y propias, ¿no?
Aquí el tema es cómo afrontar la crisis cuando lo vemos desde, lo digo así, ¿no? No es lo mismo afrontar la crisis con una actitud de Viernes Santo a afrontar la crisis con una actitud de resurrección. Totalmente. Que en el fondo es, si yo me subo al ring del matrimonio con la mentalidad de que voy a perder, pues voy a perder. Si Claro. me subo al matrimonio con la mentalidad de que voy a ganar, pues voy a ganar. Y en el fondo, la resurrección de Cristo en el tema matrimonial es que sí es un camino de felicidad y que se puede ser feliz. Y eso nos da mucha esperanza, al menos para como actitud afrontar las crisis o problemas propias del matrimonio y que son normales. Aquel que te diga, yo no tengo problemas, no le creo, la verdad es que no le creo. Es como quien va a un terapeuta y el terapeuta le dice, mira, yo voy a eliminar los problemas en tu matrimonio, no le creo. No y, y además, Marco, la materia prima en todo tipo de relaciones es la misma, somos personas, ¿no? Como decías tú, perfectamente imperfectas, pero cuando contamos con esas garantías del sacramento del matrimonio, cuando entendemos de veras, ¿cómo lo diría de alguna manera? Que la gente nos entienda, ¿no? Así como cuando compras un seguro y tú dices, chale, me costó 10,000 pesos, 20,000 pesos, pero cuando entiendes todas las cláusulas que tiene este seguro, ¿no? Todas las gracias, todas las los candados, las protecciones, las bendiciones que recibes, barato se nos hace lo que pagamos, ¿no? Y mira que el sacramento no tiene ningún valor económico, pero sí un valor espiritual tremendo, ¿no? Esos que se casan que dicen, pues para que mi mamá no esté jodiendo y poder tener relaciones sin que sea bronca, digo, no saben de la que se pierden en conocer de veras ese plan original que Dios diseñó para el matrimonio. Es de veras de wow, ¿no? Hasta por conveniencia debemos de conocer como cuáles son esas cláusulas, ¿no? Que tiene este seguro, este regalo de Dios para el matrimonio, donde lo único que busca es la plenitud de los dos y la santificación. Sí, totalmente, Cristi. Y es que aparte, recordando y volviendo a las bases, a la esencia, podemos citar incluso pues cómo Dios lo hacía todo bien, todo bueno, todo era bueno, ¿no? Incluso, por supuesto, el matrimonio. Al final, justamente se trata de nosotros tener esa conciencia de decir, está en mi cancha el poder pues dar testimonio de que el matrimonio es algo bueno y no ir por la vida vociferando que es que odio a mi marido, en qué momento tomé la decisión de casarme y es que el matrimonio es súper difícil, cuando en realidad lo cierto es que claro que hacen mucho ruido pues las crisis y te confrontan, al final creo que también es como parte de ese proceso, ¿no, Marco? Como tener una persona con la que pues ya realmente estás confrontándote incluso a tu propia persona en cuanto a esos defectos que tienes que pulir, todas esas cosas, ¿no? Pero entonces, ahí es donde entiendes que es bilateral, ¿no? Y esa parte fue la que en un principio habíamos hablado tú y yo, Marco, respecto al tema. O sea, ¿quién construye a quién? ¿El matrimonio a la persona o la persona al matrimonio? Porque al final, pues es como la pregunta del huevo y la gallina, ¿no? Esa es una pregunta muy interesante porque fue parte de una reflexión que justamente hacía. A ver, yo creo que la persona se construye a través del matrimonio, construyendo unos otros en el matrimonio. Esto suena filosófico, pero es de una manera bastante sencilla, ¿no? Justamente hoy lo explicaba con unos alumnos a los que les estoy dando antropología sexual y les compartía esto, ¿no? Cuando en el matrimonio la frase es, mi felicidad es tu felicidad. Es decir, cada persona cuando entra al matrimonio quiere ser feliz y no está mal. Toda persona en el fondo está buscando en su individualidad ser feliz. No harías algo que no te hiciera feliz. Habría una patología o no sería normal en la persona. Pues me voy a cortar porque no quiero ser feliz y en el fondo eso es hacerte daño, ¿no? Todas las personas buscamos en el fondo hacer cosas buenas que nos produzcan al menos un sentido de felicidad o de satisfacción, como podríamos decirlo. Y en el matrimonio sucede, o sea, no es la excepción, no es un martirmonio como algunos lo ven, o como una especie de cárcel que coarta tu libertad, sino al contrario, es la expresión en donde la libertad se da todavía de manera más plena, porque soy consciente de lo que hago.
Y entonces yo, en búsqueda de mi felicidad, debo hacer cosas buenas que me hagan bien. Entonces, si yo he decidido elegir a una persona, el cual va a ser el objeto de mi amor, la única forma de amar a esa persona es hacerle cosas buenas. O sea, no hay más. Yo no creo que el esposo de Jessie llegue y le diga, amor, te quiero mucho, y le dé un golpe. O sea, es que es por tu bien. ¿En qué momento es por tu bien? ¿Cuál es el bien que quieres hacer, no? Digamos, ¿un bien moral o qué es lo que buscas? O le soy infiel a mi esposa y eso es un bien, o le grito, le trato mal, la desprecio, me olvido. Yo creo que en el fondo esta es la perspectiva, ¿no? Si la persona que yo he elegido para caminar conmigo y que juntos construyamos algo en común, esa persona que yo le doy actos buenos, que busco cosas buenas, que le hagan bien en sí mismo, no buscaré algo que le haga mal o que le haga perder incluso su sentido de felicidad de ella misma, ¿no? Es como una vez un matrimonio me dice, la verdad es que estoy enojado con mi cónyuge porque él me introdujo a las drogas y es que en el fondo digo, tienes toda la razón, porque lo que te dio tu cónyuge no fue algo bueno para ti y al contrario te metió en un vicio, ¿no? Eso es, ¿no? Precisamente. Entonces imagínate, si yo, Marco, voy con Zaira y solo me preocupo cada día que me levanto, es decir, hoy tengo que procurar hacer cosas buenas para mi esposa, objetivamente buenas, que la hagan sentirse valorada, admirada, querida, agradecida, apreciada, reafirmada en sus talentos, aún en sus defectos, estoy amando y ese amor que yo doy me hace ser feliz porque estoy haciendo cosas buenas, ¿sí sabes? Me construyo. Y además, mi esposa, en mi caso, que recibe estos objetos buenos, pues imagínate, ¿quién no va a querer responder a alguien que le está diciendo te amo, te quiero, te admiro, está reafirmando su persona, la valora, la respeta, entiende los límites de la dignidad de la persona, de su intimidad, etcétera? La única respuesta ante alguien que te ama así es responder de igual manera. Sería un poco egoísta, sería un poco, digamos, soberbio o orgulloso quien recibe tanto y no responde. Recibe de la misma manera, o sea, ¿sabes? Sí. Me das, yo también, y es donde se da el amor recíproco y es donde yo me construyo, tú te construyes y juntos construimos unos otros, ¿sabes? El padre Vicente Hernández decía, el precio y el premio de amar es amar, ¿no? Claro. El precio de amar es amar y el resultado de amar es amar. Claro. Yo te comparto una experiencia en ese sentido que dices, Marco, de siempre pensamos que yo voy a tolerar la cruz, ¿no? De mi cónyuge. Así como ese Viernes Santo. Pero nunca se nos ocurre pensar que él carga con mi cruz, ¿no? Que él tolera mis defectos. A mí me pasó cuando revisando los cuadernos del encuentro de novios, a este proyecto de familia que teníamos ya a 10 años. Parece que su conexión está un poquito Y los temores, las inseguridades que tenía Felipe a los 10 años, no, pues ya 10 y estrellita, ¿no? Superado. Pero la Cristina que vi en ese cuaderno dije, hijo, controladora, pues pregunté, dije, híjole, ¿y a poco con esta te casaste? Y nomás me dice, pues sí. Y yo así de changos. Pero luego se me ocurrió preguntarle, ¿y ya cambié o sigo igual? Y nada más me abrazó y me besó, ¿no? Y yo así como, ¿what? Y entonces ahí descubrí este valor, Marco. O sea, a veces no son cualidades que son positivas o negativas, sino depende qué hagas a partir de esas cuestiones, ¿no? Al ser ahora una familia con 6 integrantes, todos con chorromil actividades escolares, de trabajo, pastorales, deportivas y demás, pues si no tuviera esa habilidad, pues no alcanzaríamos a hacer nada, ¿no? Entonces a veces no son cosas ni positivas ni negativas, sino depende de lo que tú hagas a partir de esas características de la persona, ¿no? Sí, yo creo que me parece valioso lo que tú acabas de decir, Cristi.
y es donde tenemos que cambiar de perspectiva. Muchos he escuchado en muchos matrimonios que el cónyuge es mi cruz. No, la cruz tú eres tú mismo, ¿no? Tú no estás cargando con tu cónyuge. Al contrario, tu misión es justamente ayudar a cargar esa cruz que tu cónyuge está llevando, hacerla más ligera, pues dándole esa perspectiva de esperanza, porque en el fondo el amor trasciende y el amor da esperanza, ¿no? Y en el fondo es que tú no cargas con tu cónyuge, él carga con sus heridas, él carga con su pasado, él carga con sí mismo. Yo lo veo mucho en terapia y llegan personas y me dicen, por favor, cambia a mi esposo o a mi esposa. Le digo, a ver, no soy chamán para cambiar. Personas... Ni que estuvieras en Family Depot, ¿no? Para... si no es un Amazon, como te regreso el paquete y trae lo mejor, ¿no? No, en el fondo es que las personas solamente pueden cambiar si quieren. Entonces, no hay que ver al cónyuge como una cruz que hay que cargar, sino aquí es donde me enriquece mucho el pensamiento de San Juan Pablo II, sino ver al otro como un don, como un regalo, como algo que es valioso que Dios me ha dado, que va a enriquecer mi vida, ¿no? Y el Evangelio lo dice. ¿Qué padre le va a dar a un hijo que le pide pan una serpiente? Pues no, Dios no te ha dado a una esposa como serpiente, ahí te va para que te fastidies. Te ha dado un don para enriquecerte y que aprendas a amar y que en la entrega libre que tú has escogido, además ese pan, te dones con esa intención. ¿Qué pasa? Que a veces convertimos nuestra vida matrimonial como algo pesado, oscuro, cansado, cuaresmal. Yo no sé si a ustedes les pasa, a mí sí, pero cuando llega el miércoles de ceniza como que siento una pesadumbrez, ¿no? Como que se da una sensación como de sacrificio, como ya no como carne, no sé, como que entro en un tema como de pesado, y cuando está la Pascua me siento muy contento. A veces hay matrimonios que entran en una situación como de monotonía, de un color grisáceo, y que van perdiendo poco a poco ante la rutina el amor primero, ¿no? Y se dejan llevar por la crítica, el desprecio, actitudes de no escucha, de poca empatía, no dialogan, no se comunican, tienen poca interacción entre ellos, no conviven, viven como tamagotchis, y además no solamente como tamagotchis, sino que hacen una atmósfera pesada, donde el clima del matrimonio es hostil, ¿no? hostil, claro. Se están peleando, se gritan, se insultan, se desconfían de ellos mismos, van haciendo un panorama tan pesado, pero el fondo, el problema no es el matrimonio, es la persona que no quiere redimirse por el amor. Wow, eso es del Espíritu Santo, ¿eh? No quiere redimirse por el amor, porque Dios no quiere que tú vivas en ese ámbito. Perdóneme, pero la canción de Shakira de que no es culpa tuya, no es culpa mía, es culpa de la monotonía, no es cierto. O sea, la monotonía no es una persona, es la persona que deja de amar, la persona que no se deja tocar por el amor, pero se deja vencer por el orgullo, la soberbia, la envidia, la lujuria, lo que tú quieras, y no permite que el matrimonio, esa posibilidad de trascender y de desbordar amor, ¿no? Y por eso creo que el matrimonio desde esta Pascua de Resurrección, o la Pascua de tu matrimonio, tiene que decir, dejar que entre la luz del amor al corazón, tan duro, vacío, en donde hay indiferencia, donde hay desprecio, donde hay negatividad, a comenzarla a ver desde la luz, desde mi cónyuge será tan malo, pues qué tonto soy porque yo lo elegí. No es como un libro que una vez encontré que dice, tenemos la pareja para lo que nos alcanzó. No. Tienes la pareja que tú elegiste amar así como eres. Y a veces nos cuesta no aceptar a nuestro cónyuge, no respetarlo, porque vamos creando expectativas y no permitimos profundizar ese corazón que en el fondo entre a la luz de amar a esta persona desde la luz, no desde la oscuridad. Si es un don, algo tiene de bueno, algo tuvo que hay de bueno, y entonces cuando hay algo bueno, cuando hay positividad en tu matrimonio, cuando hay apertura, cuando hay diálogo, cuando hay cariño, cuando hay aprecio, cuando hay amistad, cuando hay confianza, pues tu matrimonio cambia 180 grados.
Totalmente, Marco. Y es que, ¿sabes qué? Ahorita que todo esto lo platicas, se me viene a la mente una canción que se llama Dios te hizo también, de Mauricio Allen. No sé si ustedes ya la han escuchado. Sí. Pero justamente esa canción tiene un ritmo riquísimo, pero aparte la letra me encanta, porque justamente habla de cómo Dios nos hizo, o sea, perfectamente imperfectos, ¿no? O sea, nos hizo perfectibles, y al final justamente nos hizo por una razón, con esos defectos y con esas virtudes. Mi pregunta sería para todos los que nos están escuchando: si Dios nos hizo perfectos en nuestra imperfección, ¿quién somos nosotros para pelearnos con la imperfección de mi cónyuge? ¿No? O sea, al final, justamente esos defectos que Dios puso en nosotros son esa tarea y esa chamba de todos los días a pulirlos, porque los dones sí se multiplican, pero son regalos, y la chamba está en multiplicarlos, ¿no? Ponerlos al servicio del otro. Sin embargo, los defectos son los que verdaderamente tienes que trabajar durísimo para que entonces eso pueda ser la verdadera ofrenda a Dios cuando regreses a Él, ¿no? Al final, justamente lo que hayas podido mejorar en tus defectos por amor al otro, lo que te hayas dejado redimir por el amor para amar más y mejor al otro, es lo que verdaderamente va a representar una ofrenda agradable a los ojos de Dios. Entonces, creo que esto es bien importante que lo entendamos y que nos atrevamos a tomar la decisión no solo de amar, sino de pasar quizás de la muerte a la vida, que es tal cual la Pascua, porque muchas veces vivimos muertos en vida en nuestro matrimonio. Como lo mencionabas, Marco, o sea, con esta monotonía, con esta rutina, con esta hostilidad, con esta dinámica viciada en el matrimonio, lo único que estamos generando para nosotros, para el otro, o sea, para mi cónyuge, para nuestros hijos. ¿Y qué crees? Para los hijos de tus hijos, de tus hijos, de tus hijos, porque todo se va arrastrando, pasión y muerte. O sea, literalmente es pasión y muerte, ¿no? Cuando estamos llamados a transmitir, a contagiar alegría, resurrección, ¿no? Vida en abundancia. Entonces, ese es el llamado al que todos estamos, por supuesto, invitados, y por supuesto también, al final, de eso se trata, de construir mi matrimonio a través de que ese matrimonio me construya a mí, porque al final se trata de pulirme de por vida. Y pensándolo bien, si una persona vive 80 años, pues ¿a los cuántos años nos andamos casando? Probablemente la mitad de la vida o un poco más, lo tendrías que poder disfrutar al lado de tu pareja, al lado de tu cónyuge, ¿no? Qué tremenda realidad, Marco, y a veces la sufrimos totalmente, ¿no crees? Sí, yo creo que tiene que ver mucho la perspectiva, ¿no? Hay quien puede ver esos 40 años como, ufole, qué pesado, o como alguien que puede ver eso como, qué poco tiempo tengo para trascender, ¿no? Yo lo veo, digo, yo no me casé joven, entre comillas, ¿no? Pero lo veo en mis hijos, y ahora que tengo hijos, yo antes pensaba, yo con que viva 60 años ya, ¿para qué quiero estar mortificando a mi esposa? Hoy digo, no, pues es que quiero trascender también como abuelo, ¿no? Como que el tema de los hijos también te tocó esta realidad. Yo lo que quiero decir es que todo está en el modo en que tú quieras ver cualquier realidad, llámese matrimonio, llámese camino a la virginidad cristiana, cualquier decisión, todo dependerá de la luz con que lo quieras ver. Me gusta, perdón que mencione mucho a San Juan Pablo II, en la teología del cuerpo habla mucho sobre el nuevo etos, y a mí esto ha sido como revelador, porque el nuevo etos tiene que ver con la actitud del corazón. Es decir, toda nuestra vida de cualquier persona ante cualquier decisión tiene que ver con la actitud que tenga en su corazón. Y entonces ahí es donde incluso Karol Wojtyła dice, hay que pedir el don de piedad o la virtud de la piedad. ¿Qué es la virtud de la piedad? Ver las cosas como Dios las ve. Eso a cualquier persona le cambia. Imagínate tú, en el matrimonio, esto es justamente un esposo resucitado, ¿no? Porque el matrimonio está compuesto de cónyuges imperfectos, como decían ustedes. Y entonces, si la actitud de mi corazón es ver las cosas como Dios las ve, voy a ver a mi cónyuge como Dios la ve. Voy a ver a mi cónyuge como Dios lo ve. Quizás a veces desagradable, a veces molesto, a veces tengo ganas de aventarle un plato, a veces quiero mandarlo a que duerma en el sofá, a veces no lo quiero ver, pero en el fondo no dejo de verlo con esa mirada amorosa que aparte yo elegí, y que justamente representa el camino o el itinerario del matrimonio cristiano, que constantemente tiene que uno estarse renunciando a sí mismo
para entregarse al otro y que ese amor que se da por el otro también sea reconocido para que se haga un amor circular, recíproco. El amor es una respuesta. Si tú te estás dando en el matrimonio, renuncias, te entregas, y el otro se queda como si nada, oye, le das unos golpes y espabila, ¿no? O vas a platicar con alguien, oye, tengo esta dificultad, no me responde, me pasa algo, porque en el fondo el amor siempre tiene que darse hacia una respuesta. El problema es que probablemente algún cónyuge todavía viva con corazón de Antiguo Testamento y no ha entendido el corazón del Nuevo Testamento, que es el amor. Incluso el Papa Francisco dice mucho esto, ¿no? Cómo ve matrimonios con cara de Viernes Santo y no matrimonios con resucitado. Es que es cierto, porque en el fondo probablemente muchos matrimonios están, como decía Juan Gabriel, más por costumbre que por amor, a diferencia de aquellos matrimonios que están por amor y que además dan testimonio, y no quiere decir que sean fáciles, también la pasan dura, la pasan difícil, ¿no? Justamente el día de ayer, ¿no? Llegaba una persona y me dice, oye, es que tú que tienes un matrimonio bonito, le digo, a ver, no tengo un matrimonio que hemos trabajado, no es bonito, porque me he enojado, y me enojo, y me gana la soberbia, y también a mi esposa, probablemente tenemos muchos recursos para volver a salir, pero recientemente, ¿no? Yo me había enojado con mi esposa, y la verdad es que estaba esperando que ella me escribiera el mensaje diciéndome perdón. Y mi reflexión de esta Semana Santa fue, ¿y por qué yo no tengo que dar ese paso? Aunque no tengo, o sea, el perdón también es un tema de redención, ¿estás de acuerdo? Sí. Y entonces me enojaba con Dios, y la parte del evangelio que se me vino fue la siguiente, ¿no? Cuando Lázaro, el amigo de Jesús, está enfermo, mandan a llamar a Jesús, y Jesús le valió, se fue a curar a la hija de no sé quién, y luego se fue acá y le decían, oye, tu amigo se está muriendo, y llegó después, 4 días después de que Lázaro había muerto. Estaban, yo creo que Marta y María súper enojados, como diciendo, ya para qué vienes, ¿no? Le diría, ya para qué, ¿no? O sea, ya se murió, o sea, olía, estaba podrido, porque dice, hiede, ¿no? Hiede. Y sin embargo, quiere decir que para Dios nada es imposible, aunque hieda, aunque sea difícil, aunque haya dolido, aunque haya habido una infidelidad, aunque haya, siempre, si la persona está dispuesta a resucitarse por el amor, Dios lo puede hacer posible. Y yo dije, ¿por qué yo no puedo hacer posible? Aunque hieda yo, aunque me cueste, ¿por qué no puedo hacerlo posible? Y yo creo que esta es la dinámica del matrimonio que hay que entender, porque a veces juzgamos más a nuestro cónyuge y queremos que cambie nuestra perspectiva, pero poco nos podemos analizar de qué es lo que yo quiero cambiar o qué es lo que yo debo cambiar para entregarme cada vez mejor a mi cónyuge. Y simplemente estoy viendo lo negativo, lo que no hace, lo que sí hace, lo que me molesta, lo que me fastidia, pero no estoy convirtiendo mi corazón con una nueva actitud, ¿no? Totalmente. Tenemos una serie de comentarios. Nos dice Rubén del Toro, saludos y bendiciones, muy bonito programa. Connie Gastelum, saluditos, bendiciones desde Hermosillo. Un saludote hasta Hermosillo, excelente programa. Patti Payes, qué lindo tema. Celeste Quijano, el mejor maestro. Bendiciones, profe Marco, ya tus fans. Cristina Gisabel nos dice... Invitadas tienen hoy a Cristi Reyes. Saludos, muchísimas gracias. Cristi Reyes, por tus comentarios. Yo creo que todo empieza desde el noviazgo, el saber elegir y poner sobre la mesa las expectativas que cada uno trae. Por supuesto que sí, y sobre todo, ¿sabes qué? También evolucionar en tu matrimonio, ¿no? Seguirte construyendo, no cansarte de seguirte construyendo de una manera fraterna, porque al final, pues es justamente el pulirnos uno al otro con amor, ¿no? Bueno, pues Chela Moreno dice, qué bonito tema, y también mandamos saludos a Patti Payes. Muchísimas gracias a todos por sus comentarios. Se nos está yendo el tiempo como el agua. Yo creo que vamos a tener que hacer algunos ajustes, no vamos a meter ahorita muchas cortinillas, porque me encantaría, hablando justamente de esto que mencionabas, Marco, bueno, recomendar tu libro, ¿no? El Ring del Amor, creo que va como anillo al dedo a este tema, ¿no? Algo. Sí, este libro, la verdad, lo hice con un sacerdote, que en el fondo lo que reflejábamos es que
a la par de la vida espiritual también está la parte humana que hay que trabajar, ¿no? Dios sana, pero también quieres que trabajes, ¿no? Es como Dios nos ha redimido y eso no podemos tener duda. Pero lo que hay que redimir, lo que nos toca a nosotros es nuestra humanidad. A veces venimos cargando con lo que se llama carencias afectivas o heridas emocionales, y a veces cargamos con nuestra historia, con nuestras culpas, y probablemente inconscientemente lo descargamos con nuestro cónyuge. Y hay cosas que no le corresponden a nuestro cónyuge. Los expertos en terapia de pareja, pienso por ejemplo en John Gottman, dicen que el 88% de los problemas en el matrimonio tienen que ver más con la historia personal que con el matrimonio. Es decir, que uno primero tiene que redimirse, y a veces lo que buscamos es querer redimir al otro cuando no te has redimido a ti mismo. Me pasó esto en pandemia, ¿no? Que soy como algo especial en algunas cosas en el orden, y mi esposa Zaira dejaba su taza de café por todos lados. Yo no me había dado cuenta porque no había convivido 24/7 con mi esposa, ¿no? Y entonces le decía, oye, levanta tu taza, llévala por lo menos a lavar o a algo, ahí dejas tu taza de todos lados de café, ¿no? Y comenzaba ya a fastidiarme y comenzaba a ser un tema de conflicto, porque yo le decía, ella se enojaba, se sentía el modo en que yo lo decía, yo me enojaba, era lo mismo, ya se estaba haciendo un ambiente abrumador. Yo fui con mi terapeuta y le dije, oye, me está pasando esto y no sé cómo manejarlo. Y me dijo, ¿quién quiere la taza en el lavabo lavada? Le digo yo. Y me dice, hazlo. Le digo, ¿por qué lo voy a hacer? Si ella es la que se lo toma, hazlo. El problema eres tú, que vienes con una historia cargando de así, así. Y dije, claro, tienes toda la razón. Dije, te voy a hacer caso. Estas semanas voy yo a levantar la taza, no voy a decir nada y la voy a lavar. Miren, las primeras veces lo hacía a regañadientes. Después se me hizo un hábito, pero después me di cuenta que mi esposa se daba cuenta de lo que hacía. Y entonces un día me dice, oye, gracias por lo que haces y lo que has dejado de hacer. Me siento amada, te lo agradezco. Wow. ¿Qué más quería, sabes? Es Claro. decir, a veces en el matrimonio hay que comenzar con uno mismo, redimirte, sentirte redimido por Dios, dejar y renunciar lo que te aparta de Dios, de lo que te aparta de tu cónyuge, dejar tu historia, sana tus heridas, sana tus carencias afectivas, que si tu papá, que si tu mamá, eso ya es pasado, te importa el presente que tú construyes con tu cónyuge. Claro. Perdona, sana, y entonces ya redimido, dando ese amor, estoy seguro que si tu cónyuge se siente amado, podrá experimentar también la redención de Dios a través de ¿qué? De tu amor. Hay palabras, Marco, que los matrimonios de hoy no conocen y no conocen el poder que tienen. Estamos hablando ahorita de redención, pero ¿qué pasa con la palabra ceder? ¿Qué pasa con la palabra sacrificio? O sea, lo ven así como que yo, claro que jamás, o sea, cuando en realidad esto da muchos frutos en un matrimonio, ¿no? Claro. Mi mamá, que duró 54 años de casada antes de fallecer, ella decía, mira, consigue uno más con una gotita de miel que con un barril de hiel, ¿no? Ella decía, bendita vejez que Dios me dio, ¿no? Esa palabra que empieza con P, ¿no? Por decir, bendita nobleza que Dios me dio. Dice que haciéndole creer que Él es el que gana, finalmente hace lo que yo esperaba, ¿no? Guiándolo con amor hacia lo que ella quería, aunque aparentemente ella perdía. Y yo creo que esto es algo que los matrimonios no están dispuestos, nadie se los ha platicado, Marco. Nadie les ha dicho que cuando cedes ganas más que cuando te montas en tu macho. Es que muchas veces, Cristi, cuando uno cree que gana, está perdiendo en el matrimonio. Y cuando uno pierde a nivel personal, realmente el matrimonio está ganando. Y esa es una dualidad que dices, es que no entiendo, ¿no? Pero a la hora en que lo practicas, te das cuenta de que justamente si la pregunta para ir cerrando nuestro tema del día de hoy fuera, ¿cómo podemos pasar de la pasión y la muerte que podamos estar en este mismo momento viviendo en nuestro matrimonio, que puede ser esa tormenta, esa crisis, ese duelo, esa situación difícil, a la vida, a la resurrección, a la redención? Bueno, pues empieza por ese trabajo personal y continúa por ese trabajo en pareja, ¿no? Que al final
creo que volvemos al comienzo. O sea, se trata de poner los pies aquí y ahora, pero siempre mirar hacia ese buen final, porque un final de una tormenta o un mal final no es el final para quien cree en el Dios de amor, ¿no? O sea, una historia que está pues muy mal y tiene una situación muy complicada, no ha terminado, porque nosotros tenemos la esperanza y creemos en el buen final, porque Jesús vino a ese buen final, ¿no? No a quedar en el sepulcro y morir como una persona que pasó y dejó algo bueno, sino para cambiar la historia, ¿no? Y traer ese buen final que todos necesitamos, pero requiere ese compromiso del que hablamos, ¿no? Que es esa parte de trabajar a nivel personal, trabajar con mi pareja y bueno, pues por supuesto formarnos, que es justamente la buena noticia al final del túnel que me encantaría que compartieras, Marco. Tú eres director del Juan Pablo II y para quienes quieran formarse en justamente todo este tema de la familia que es completamente extenso y vasto, porque definitivamente implica muchas áreas de la persona, bueno, pues existen distintos programas, ¿cierto? Sí, Jessy, ya viste la oportunidad para hacer promoción, pero antes de que se vaya la idea, no importa. Obviamente, esto lo he aprendido mucho en el Instituto Juan Pablo II, que en el fondo nuestra misión es formar personas para transformar el corazón, y transformando el corazón con formación, con experiencia y con testimonio, nos dediquemos a transformar tu matrimonio, pero también transformar los matrimonios y familias de otras personas que también necesitan de esta luz, ¿no? Creo que, como decía Carlos Wojtyła, es importante la formación para enriquecer la experiencia y que la experiencia enriquezca el conocimiento para que salgamos gozosos a compartir con el testimonio y de palabra esto, ¿no? Es la transformación persona a persona. Y en el fondo el Juan Pablo II lo que nos ofrece es lo que quería compartir yo. Hoy en el mundo la vida del matrimonio, la perspectiva del matrimonio se ve como algo negativo y hay que recuperar el valor del matrimonio como un camino de realización y de felicidad. Bien decían ustedes, hoy el tema renuncia o ceder se ve como algo que se pierde, cuando en realidad no se ve lo que se gana. Hay un influencer que se llama Diego Dreyfus que me causa cólicos en el estómago y él dice que la renuncia en el amor no tiene sentido. ¿Por qué yo había que sacrificarme por el otro? Pues porque amas. Si te sacrificas porque te reprimes, ok, lo entiendo perfectamente, pero si te sacrificas y renuncias, en el fondo no dejas un vacío, sino que ganas con lo que le das a la otra persona y esa persona sale al encuentro. Esto es la diferencia de muchos matrimonios en el que ante los momentos de crisis, ante los momentos de dificultad, se pelean y destruyen a su cónyuge y se olvidan de la riqueza que es el matrimonio en vez de verse como contrincantes, de verse como aliados. ¿Y qué vamos a hacer tú y yo para no herirnos y afrontar esta dificultad, esta crisis, esta pérdida, esta situación económica, este tema en el matrimonio, esta desconfianza? Es trabajar juntos porque juntos podemos hacerlo de manera diferente, en la manera que tú trabajas lo tuyo y yo trabajo lo mío y juntos construimos un matrimonio en el que tú y yo podamos crecer, enriquecernos a través de nuestros actos. Y entonces cambia la perspectiva porque haces un matrimonio redimido, no un matrimonio que va hacia el fracaso, porque estás, como bien dice este libro de Fulton Sheen, ¿no? Son 3 en el matrimonio, no somos 2. Y está la gracia que nos hace también, pues, que veamos al otro como un don de Dios, como un regalo, y eso va a permitir que a veces rescatemos ante situaciones críticas. Hay otras cosas que no podemos nosotros ya resolver, una adicción, etcétera, no me da el tiempo para hablarlo. Pero eso es lo que nosotros justo nos dedicamos en el Juan Pablo II, a cambiar esta perspectiva. La persona es un don de Dios, el matrimonio es un don de Dios y la familia es un don de Dios. Sí, y yo creo que la otra gran diferencia es amar como Dios nos amó, ¿no? Esa referencia que cambió Jesús en el Jueves Santo, ya no es ama a tu prójimo como a ti mismo, sino ámalo como yo los amo. Y ese es un amor distinto, ¿no? Es una referencia diametralmente diferente. Y bueno, estoy en mi alcoba por ruidos que hay en la sala, pero quiero compartirles cómo tenemos aquí está una foto, está el crucifijo y está la foto del otro, ¿no?
O sea, nos miramos uno al otro, pero con Cristo al centro, ¿no? Yo creo que cuando tenemos esa referencia, nuestra vida matrimonial y familiar cambia, ¿no? No soy el esposo contra la esposa, sino los dos con Dios ante el problema. Totalmente. Y bueno, me gustaría cerrar, me encanta cerrar con temas, justamente comentarios de las personas que nos escuchan que enriquecen muchísimo. Patti Payes dice, justamente la Pascua del matrimonio es esa entrega total, así como Jesús vino a entregarse por completo por nosotros y después de eso vino el gran final que fue esa resurrección. Bueno, pues yo creo que el verdadero amor es darse al otro por completo y creo que tienes toda la razón, Patti Payes. Que nos quedemos con esta idea creo que puede concluir perfectamente nuestro programa del día de hoy y bueno, pues ya lo saben, la invitación está si queremos formarnos, si queremos utilizar nuestros talentos y dones para ayudar también a otras familias, rescatar el matrimonio, rescatar la familia, redimir familias y sociedad, bueno, pues ya lo sabemos, podemos hacerlo con invitados como Marco Lome, con programas como los de Valora y por supuesto también, ¿por qué no?, con programas educativos como los de Juan Pablo II. Muchísimas gracias, Marco, por tu tiempo y bueno, pues por tu espacio también. Gracias, Cristi, gracias, Jessy, por esta gran labor que hacen y en el fondo pues también es iluminar de distintas perspectivas y plataformas, ¿no? Creo que nos toca, no me gusta la palabra luchar, sino más bien ser luz para nuestras vidas, pero también ser luz para otras personas y que en el fondo esto que puede llegarle a cualquiera le termine siendo una tabla de salvación y de resurrección. Muchísimas gracias. Yo digo que yo soy la causa de beatificación para mi Felipe, ¿no? Imagínate estar conmigo ya 25 años. Cada uno debemos de buscar la santificación del otro, ¿no? Porque llegamos como personas, como individuos al matrimonio, pero nos vamos a salvar en racimo, el matrimonio junto con los hijos. Entonces hay que luchar por esa santificación de todos. Muchísimas gracias, Cristi, gracias, Marco, por supuesto, gracias a todos ustedes que hacen posible este espacio radiofónico. Y bueno, pues nos estaremos escuchando el próximo martes en punto de las 4 de la tarde, porque es hora de despedirnos. Somos Jessica Lleros y Cristi Parra. Muchas gracias, Cristi. Nos vemos el próximo martes. Hasta la próxima y sean felices. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará, que con los pies en la tierra